Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el cual vamos a tratar nuestra queridísima tabla periódica, es decir, nuestro lenguaje químico. Vamos a empezar a ver nuestras letras, a través de las cuales posteriormente podríamos trabajar formando palabras, como dijimos en el principio. Esas palabras serían lo que serían nuestras fórmulas químicas. Y a partir de las fórmulas químicas, es decir, de nuestras palabras, uniéndolas, formaríamos nuestras oraciones, que son lo que conocemos como reacciones químicas. Bien, ¿qué tiene de importante la tabla periódica, aparte de un montón de números y cosas? Pues que representan los distintos elementos químicos que se han ido descubriendo a lo largo de la historia, de tal manera que están clasificados en una serie de columnas denominadas grupos y en una serie de filas denominadas periodos. Hay en total 18 columnas, con lo cual hay 18 grupos, algunos de ellos con nombres propios característicos. Por ejemplo, el grupo 1 se le llaman alcalinos. Como podéis ver, está el litio, que es un metal alcalino, ¿vale? El potasio. El grupo 2 se le denomina alcalinotérreos. A esto lo solemos llamar, los grupos entre el 3 y el grupo 12, los solemos llamar metales de transición interna, ¿vale? Aquí tenemos el grupo del boro o boroideos, ¿vale? También antiguamente llamado térreos. Este se le puede denominar como el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno. A estos también se les asignan nombres importantes, como a los anfígenos, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, ¿vale? Y a este otro grupo se le denomina el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Estato, etcétera, etcétera. Y por último, que está aquí señalado en rosa clarito, se le conoce como el grupo de los gases nobles. Son una serie de gases que, por nombre de noble, significa que no se juntan con los demás, vamos a decir aquí, ¿no? Como la nobleza, ¿no? No nos vamos a juntar con los demás, no vamos a reaccionar con el resto. A pesar de que sí que hay algún compuesto, sobre todo de xenón, que se ha descubierto con unión a alguno de los otros átomos que hay por aquí, por ejemplo, cloros, flúor. Pero son muy pocos, ¿vale?, los compuestos que se han descubierto unidos a estos gases, con lo cual, en principio, vamos a suponer, como antiguamente a la hora de hacer la tabla, que son elementos que no reaccionan. Y por último, ahí abajo, ahora vamos a verlo, aquí, si os dais cuenta, hay un par de filas que contienen 14 elementos, en lo que hacen, bueno, están sacadas de la tabla principal. Es decir, esto lo conocemos como tabla condensada. Si en verdad lo que tendríamos que hacer sería estas dos columnas de 14 elementos, perdón, estas dos filas de 14 elementos debieran de ir justo donde está este color azul, estas azules, y donde está este color verde, toda esta fila verde. Y desplazar todo esto hacia aquí. Con lo cual, la tabla sería mucho más grande. Y así, pues la tendríamos verdaderamente ordenada, pero es más fácil para nosotros, y para no tener que utilizar unas láminas muy grandes, sacarlas fuera, porque además sus propiedades, ¿vale?, están mejor identificadas de esta manera. A estas dos se les conocen como los lantánidos y los actínidos, o también conocidos en grupo completo como tierras raras. Muy bien. Lo que me interesa de todo esto es que entendáis que a medida que se fueron los elementos juntando en esta tabla, que actualmente tenemos 118 elementos conocidos, algunos de ellos de manera artificial y otros de manera natural, se fueron ordenando según propiedades químicas, porque se descubrió que ciertos elementos tenían propiedades comunes. Unos principios se ordenaron por la característica de metales y no metales, otros se ordenaron posteriormente en las famosas triadas, otros en las octavas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema de la historia de la ciencia, de la tabla periódica, eh, pero si queréis podéis buscar, o si queréis hacemos un vídeo un día relacionado sobre ello. Pero el caso es que vamos a centrarnos en lo que es la tabla actual. Esta tabla está basada en una de las propiedades químicas siguientes, que es el número, en este caso, el número atómico.
hay un numerito encima de cada uno de los elementos. Si os dais cuenta, casi todas las tablas vienen así separadas y tienen una serie de números en su interior. Vamos a visualizar esto un poco para que lo entendamos viéndolo desde cerca. Vamos a ver. Bueno, recordemos que cada uno de los elementos, en principio, eso es un átomo y característico de ese elemento. Por ejemplo, el átomo de titanio tiene unas determinadas características, tiene una determinada estructura en las cuales tendremos una cierta cantidad de partículas en su núcleo, que si recordáis son los protones y los cargados positivamente y los neutrones cargados negativamente, tendrá un cierto número determinado y también tendrá una cierta cantidad de electrones divididos en una serie de capas, ¿vale? Que aquí tenemos un modelo girando alrededor, pero si recordáis el modelo actual era como una especie de, digamos, orbitales, ¿sí? Bueno, se llaman orbitales de hecho, pero son como una especie de nubes a través de las cuales en 3D estaría la posibilidad de encontrar ese electrón. Bien, entonces, pero vamos a centrarnos en este modelo para entenderlo más fácil, como si fuesen electrones girando en determinadas capas. Muy bien. Pues cada uno de los elementos que hay aquí tiene una cierta cantidad de esas partículas y es lo que le hace ser ese elemento. Pero hay una de ellas que es la más importante de todas, que es la que hace que el elemento sea única y exclusivamente él o un derivado de él. Vamos a ver esto. Para ello, empezaremos por definir una serie de números. Un segundito. Voy a pasar al siguiente frame. ¿Vale? Bueno, aquí podemos ver, ¿vale? Bien, aquí tenemos un elemento cualquiera y una serie de números que pueden salir dentro de una de las tablas periódicas. Muy bien. Aquí hay un numerito encima de cada uno de los elementos, que aquí aparece, en este caso, como veis, en el lado izquierdo arriba, pero aquí también en el lado izquierdo arriba aparecen esos numeritos, y si os dais cuenta, cogiendo la tabla periódica, van de uno en uno, sumando una unidad, y van así. Este es el número 1, este sería el número 2, es decir, va por filas. Empezarían filas, que es lo que recordáis, hemos dicho que se llaman periodos. Número 1, número 2, este es el número 3, número 4, este será el número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, pasaríamos aquí al 11, al 12, al 13, al 14, al 15, ¿vale? Así irían sumándose cada uno de ellos y cuando lleguemos aquí tendríamos el 55, el 56. Ojo, hemos dicho que aquí habría que meter los que están aquí abajo, con lo cual este sería el 55, 56, 57, 58, 59, 60, hasta llegar a este último de aquí, ¿vale? Que es el 71, y ya seguiríamos aquí con el 72, 73, 74, 75, etc. Bien, ¿qué es ese número que estamos viendo ahí? Bien, es lo que conocemos como número atómico, ¿vale? Es un número muy importante y ahora explicaremos qué es lo que representa. Pero si os dais cuenta, entre cada uno de los elementos se llevan una unidad. Otra cosa importante, obviamente, es el nombre el símbolo y su nombre. Pero hay otro numerito que denominamos, en este caso, masa atómica, ¿vale? Que es la masa de uno de esos átomos. Por ejemplo, en este caso, el carbono que aparece aquí, la tenemos representada con 12,011115. Vale, esa masa no es un número entero porque viene de una media de varios tipos de carbono que existen en la naturaleza. No existe un tipo de carbono solo. Existen lo que se denominan isótopos, que veremos luego del carbono, a partir de los cuales, dependiendo la abundancia que tengan cada uno, se saca una masa por medio. Pero podríamos decir que si redondeamos, ese valor tendría un número de masa de 12. ¿Vale? A eso es lo que nosotros vamos a denominar al 12 como número másico. ¿Vale? Ya tenemos dos nombres, el número atómico, que es el número pequeñito, más pequeñito, y el número másico, que es el número más grande. Muy bien. Y luego podemos tener otra serie de números que pueden aparecer como -1 y más -1 para el hidrógeno, -2 para el oxígeno, en este caso, como puede ser 2 y 4 también, -1 para el
flúor, 0 para todos estos. Bueno, eso es lo que conocemos como valencias, ¿vale? Y por ahora, hasta que no veamos cómo se maneja la formulación, las vamos a dejar aparte, ¿vale? Números de oxidación o valencias, fuera. Nos vamos a centrar ahora solo hoy en conocer exactamente qué es un elemento y nos vamos a centrar en estos dos números, el número atómico y el número másico. Para ello, vamos a empezar, un segundito, a ver, a explicarlo haciendo este pequeño vídeo. Bien, vamos a ver. Imaginemos que tenemos un elemento cualquiera que le vamos a poner de nombre X, ¿vale? Y ese va a ser nuestro elemento químico. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver, ¿vale? Ese va a ser el símbolo de nuestro elemento. Muy bien. Vale. Aquí arriba, generalmente, solemos encontrarnos con un número denominado número másico, ¿vale? Ese numerito es el número más grande y lo representamos con la letra A mayúscula. Abajo solemos encontrarnos un numerito representado con la letra Z, que es lo que denominamos número atómico. Ojo con la diferencia. Número atómico es una Z, no es la A, ¿vale? Y número másico es la A. ¿Vale? Sé que puede confundir, y de hecho es una de las cosas en las que se suelen confundir la mayoría de estudiantes, pero hay que tener en cuenta esa diferencia. Número atómico representado con la letra Z, no con la A. Número másico representado con la letra A mayúscula, no con la Z. Ahora vamos a ver qué significan cada uno de esos números. Bien, pues entonces vamos a suponer, lo primero de todo, como hemos dicho que esto va a ser un átomo determinado, X, vamos a dibujarle una serie de esferitas de un color verde y otras de un color azul. Las esferitas de color azul van a representar en este caso los neutrones. Recordaros que en el núcleo de un átomo están los neutrones y los protones. Los neutrones tienen carga cero y los protones tienen carga positiva, ¿vale? Entonces aquí, insistimos, aquellos que están dibujados en azul los vamos a llamar neutrones y aquellos que están dibujados en verde les vamos a poner la carga positiva y los vamos a llamar protones. Muy bien, eso es nuestro núcleo. Alrededor de él, dijimos, vamos a suponerlo de esta manera, están girando en determinadas órbitas, que en verdad, volvemos a repetir, el modelo actual habla de orbitales, ¿vale? Van girando los electrones. Esos electrones girarán y habrá una determinada cantidad de ellos, dependiendo de la cantidad de protones que haya en el núcleo. Ahora vamos a explicar esto, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, ahí seguimos haciendo el dibujo y como podemos ver, pues tenemos el núcleo, volvemos a repetir, dado por protones, carga positiva, dibujados en verde, neutrones, carga cero, el núcleo también, dibujados con azul, aquí lo estamos poniendo, ¿vale? Neutrones, protones y arriba en rojo girando los electrones, ¿vale? Estarían girando pues, continuamente a una cierta velocidad a través del núcleo, ¿vale? Este sería nuestro núcleo y estarían girando. Y aquí dentro del núcleo hemos dicho que estarían las partículas cargadas positivamente y las cargadas con carga cero y las negativas por aquí, ¿vale? Un átomo de la tabla periódica que tenemos aquí, en verdad representa que es con valor neutro, cero, ¿vale? Eso significa que tendría que haber, o sea, que tiene carga cero. Significa que tiene que haber, pero bueno, vamos a ver, un poquito. Un segundo, vamos a tratar de explicar esto. ¿Qué significa que un átomo sea neutro? Significa que su valor de carga total es cero. Pero ¿quiere decir que no pueda tener carga? No, obviamente tiene carga. En su núcleo hemos dicho que hay partículas con cargas positivas y alrededor de él girando hay electrones con cargas negativas. Entonces, lo que se hace es una compensación. Por cada carga positiva que hay en el núcleo, tiene que haber un electrón que lo compense. Y representados, en este caso, tendríamos los elementos de forma neutra. Entonces, vamos a ver.
¿Cuál es el número de protones que tiene un elemento determinado de la tabla periódica? Vale, pues eso me lo da lo que conocemos como uno de los números que hemos dado ahí, que es su número atómico, el que está representado con la letra Z, ¿vale? Ese que está con la letra Z y que vamos a poner ahí representa el número de protones, es decir, el número de partículas que hay en el núcleo con carga positiva, ¿vale? Carga positiva. Lo representaremos con una P pequeñita, los protones, ¿vale? Y el símbolo más positivo. ¿Qué es el número másico que tenemos ahí arriba? El número A. Vale, pues es el número total de partículas que hay en el núcleo, ¿vale? Eso es el número másico. Todas las partículas que hay en el núcleo. ¿Y qué partículas hay en el núcleo? Están los protones y están los neutrones. Con lo cual, podemos decir que el número másico será la suma de todos los protones que hay más todos los neutrones que hay, ¿vale? Entonces, según estamos viendo aquí, vamos a ponerlo en grande y así lo podéis ver mucho mejor, ¿vale? Aunque no me veáis a mí, pues esto es lo que tenéis. El número másico sería el número de protones más el número de neutrones. Y el número atómico que se representa con el número másico con la letra A y el número atómico que se representa con la letra Z, hemos dicho que era solo el número de protones. Entonces, si resto al número A, es decir, al número másico, el número Z, es decir, el número atómico, lo que en verdad estoy haciendo es la siguiente operación. El número A, hemos dicho que es el número de... a ver, un segundo. Perdonad, esto está justo del revés, ¿vale? Lo acabo de dar cuenta que está escrito del revés. ¿Qué es el número másico? El A es justo lo que aparece en el paréntesis. Número de protones más número de neutrones. Menos el número Z, que sería el número de protones. Al fin y al cabo, lo que pasa es que en los dos casos se tachan los números de protones. Con lo cual me queda que si resto el número másico al número atómico, obtengo el número de neutrones, ¿vale? Obviamente, si uno me da el número de protones y otro el de electrones, o sea, el de neutrones, pues la resta me dará solo el de neutrones. Bien, ¿y qué pasa con los electrones? Pues va a depender de la carga del átomo. Por ahora no hemos visto en ningún momento la carga, aquí no aparece. Bien, la carga suele ponerse al lado del símbolo, justo en el lado derecho arriba, ¿vale? La vamos a expresar con una Q de carga, pero en verdad lo que nos vamos a encontrar es o valor cero, es decir, no aparece nada, ¿vale? A esto llamamos átomo neutro, que es como los encontramos en la tabla periódica. Podemos encontrarnos con un número positivo, con una carga positiva, indicado con un más y un número al lado. A esto es a lo que lo conocemos como cationes. O podemos encontrarnos a este elemento con un valor negativo, es decir, un número acompañado de un signo menos. Y esto es lo que denominamos anión, ¿vale? Así que ya tenemos cationes, aniones y neutros. Recordad, neutros como están en la tabla periódica. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver qué pasa con los electrones. Muy bien, si el átomo es neutro, como hemos explicado antes, las cargas tienen que ser iguales, tanto las positivas como las negativas. Tienen que dar un valor total de 0. Entonces, lo que va a pasar es que el número de protones tiene que ser exactamente igual en ese átomo que el número de electrones. Es decir, las cargas positivas tienen que ser igual a las negativas. Ahora, vayamos a ver lo que sería un átomo que forma un cation, ¿vale? Y forma un cation. Vale. El cation es aquel que tiene carga positiva. ¿Qué significa que tenga carga positiva? Pues podréis decir que tiene más protones que electrones. Efectivamente, tiene más protones que electrones. Pero esto, ojo, importante, muy importante, no gana protones. Lo que hace es perder electrones. Vamos a explicar esto un momento y pausamos el vídeo para entenderlo, ¿vale?
Imaginaros lo siguiente. Tenemos nuestro átomo con nuestros protones y neutrones en el interior y girando alrededor de él los electrones. Vale. El número atómico, hemos dicho, el representado con Z, que es el número de protones, es el que me va a decir qué elemento químico es. Por ejemplo, si a mí ese número Z me dicen, tengo un átomo de un elemento, no sé cuál es, pero tiene de número atómico 22, pues lo que tendré que ir, o me dicen, tiene 22 protones, ¿vale? Que es lo mismo, es decir, tiene un número atómico de 22, un número Z de 22, es decir, tiene 22 protones, 22 partículas cargadas positivamente en su núcleo. Lo que tendré que decir es, ya sé qué elemento es, no tengo más que ir a la tabla periódica y buscar el elemento número 22. Y en este caso me encuentro con que es el titanio, ¿vale? Con lo cual sé que es el átomo de titanio, siempre que el número Z sea 22. Si el número Z deja de ser 22 y pasa a ser 21, estaríamos hablando del otro elemento, el escandio, ¿vale? Si llegara digamos, a tener otros dos menos de valor de Z, en este caso nos encontraríamos con el potasio, número 19. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que un catión, en este caso, como acabamos de ver, es el átomo del mismo elemento, pero con carga positiva. Es decir, si yo tengo el titanio neutro, puedo decir que tiene 22 protones y obviamente tendrá 22 electrones, porque hemos dicho que tiene que tener las mismas cargas positivas que negativas. Pero ¿qué ocurre si tengo el titanio más 2, por ejemplo? No hemos visto ahora más que ningún tipo de valencia ni nada, simplemente estamos deduciendo titanio más 2. Significa que tiene cargas positivas de más, pero para que siga siendo el titanio, no puedo decir, ¿vale? Como tiene cargas positivas de más, le añado dos protones más. No, si le añado dos protones más, deja de ser el número 22 y pasará a ser el número 24. Y dejará de ser el elemento titanio para convertirse en el elemento cromo. Con lo cual, cuando hablamos de titanio más 2 o 2 más, ¿vale? No estamos hablando de un elemento que gana protones. No, su número atómico tiene que ser el mismo para que sea el mismo elemento. Con lo cual, la única manera de que ese elemento quede con cargas positivas será que se descompense perdiendo cargas negativas, es decir, perdiendo sus electrones. Recordemos que el átomo neutro, si cogemos el de titanio y tenía 22 protones a su alrededor, vendrá girando 22 electrones con la carga negativa alrededor. Imaginemos que esos electrones giran tan rápido que si yo tratara de intentar coger y meter la mano a capturar uno de los protones y extraerlo, me cortaría, ¿vale?, la mano al pasar por esas hélices, ¿vale? Es un ejemplo que suelo poner yo. Entonces, para nosotros es imposible acceder a quitar un protón, así, ¿vale?, así a secas y quitarlo dentro del núcleo para hablar, vamos a ver, es un ejemplo que pongo para hablar de que no perdemos los protones, ¿vale? Pero es más fácil darle un golpecito y sacar un electrón de los que está por fuera. Eso se hace aplicando una serie de energías, ¿vale? Esos saltos que vimos en el modelo atómico, según la ley de Planck, ¿no? En la cual veíamos que había una energía determinada para saltar de órbita en órbita. Bueno, pues para sacar esos electrones se necesita una determinada energía que ya la veremos. Bien, pues esa energía sería un electrón menos. Y ahora vamos a verlo en el vídeo, cómo quedaría eso si voy sacando electrones, ¿vale? Vamos a continuar. Bien. Continuemos. Imaginemos que inicialmente tengo un átomo, por ejemplo, de un determinado compuesto que tiene, pues por ejemplo, vamos a ir al átomo neutro, y que tiene 1, 2, 3 y 4 protones, 4 cargas positivas. Y a su alrededor están girando 4 electrones. Me voy a olvidar de los neutrones porque hemos dicho que para la carga no me importan nada. Bien, pues un elemento neutro tiene que tener, como vemos, igual cantidad
de cargas positivas que negativas. Sin embargo, un catión lo que hace es perder uno de sus electrones. Es decir, lo que ha pasado es que al perder ese mismo elemento, uno de sus electrones, se queda con una carga positiva. ¿Vale? Esa carga positiva que se ha quedado es la que ponemos, ¿vale?, en la zona que pone carga. Ahora vamos a ver lo que es un anión. Un anión es una carga, o sea, un compuesto que tiene una carga negativa arriba. Bien, en este caso, lo que hace es ganar electrones, ¿vale? Es decir, cualquier compuesto que tenga carga, lo que va a hacer es perder o ganar electrones. No va a perder los protones que tenga. Imaginemos de nuevo el ejemplo anterior. En este caso tenemos 4 protones y 4 electrones. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que un electrón del exterior, ya venga de otro átomo o de un electrón que esté en una radiación determinada, ¿vale?, beta por ejemplo, pues coge y lo adquiere este elemento y quedará cargado con una carga negativa de más. Y eso es lo que conocemos como anión y catión, ¿vale? A ambos dos juntos, a los cationes y los aniones, los conocemos como ión. Bueno, iones, ¿vale? Porque son, en este caso, los cationes son los iones positivos y los aniones son los iones negativos. ¿Ok? Bien, veamos algunos ejemplos. Vamos a quitar ese acento, que no tenía que estar ahí. Y vamos a ver algunos ejemplos para intentar, a partir de los átomos que vemos aquí, ¿vale? Ya sabemos, protones carga positiva, electrones carga negativa, en un átomo neutro tiene que haber igual número y además tendremos neutrones en el centro. Vale, pues vamos a hacer algún ejercicio para poder calcular cómo están determinados elementos. Bueno, ¿de qué están formados? ¿Cuáles son sus partículas, no? Imaginemos el átomo de carbono. Si vamos a la tabla periódica nos encontramos que es el número 6 y que tiene una masa de aproximadamente 12. Muy bien. Ese número pequeñito, el 6, bueno, primero vamos a decir que es el átomo de carbono y que en este caso no tiene carga. No vemos carga, con lo cual podemos decir que es neutro. El número Z, ese, el número que representa al elemento en orden, es lo que llamábamos número atómico, ¿vale? Y el número másico es el número que habla de su masa, es decir, 12. Vale, ¿qué representaba el número Z? Pues hemos dicho que era el número de protones. En este caso, 6 protones. Con lo cual, un átomo de carbono tendrá 6 protones siempre, ¿vale? 6 protones. Si el átomo no contiene 6 protones, estaríamos hablando de otro elemento químico. Es preciso y necesario que tenga 6 protones siempre en su núcleo. Ahora vamos a ver, ¿qué ocurre con el número másico? 12, ¿vale? Pues si sabemos que el número másico A son neutrones más protones, pues entonces el número de neutrones lo puedo calcular tan solo con restar al número másico 12 el número atómico 6. Porque así le resto los protones. Con lo cual tengo 12 protones más neutrones menos 6 protones, tendré solo 6 neutrones. En este caso coinciden 6 neutrones, 6 protones. Protones, 6 neutrones. ¿Vale? Me faltan por saber cuántos electrones habrá, ¿no? Es la partícula que me falta, los electrones. Bien, para eso tengo que mirar su carga. Y aquí no aparece nada. Cuando no aparece nada, decimos que esa carga es neutra, ¿vale? Ahí es como si hubiese un cero. Eso significa que no hay ni cargas positivas ni negativas, con lo cual ese número de electrones tiene que compensar, para que sea neutro, ¿vale?, átomo neutro, tiene que compensar al número de cargas positivas, es decir, las cargas positivas tienen que ser igual a las negativas, con lo cual, si las positivas las aportan los protones, el número de electrones será igual que el de protones. Y ya tenemos, en este caso,
cómo podríamos dibujar un átomo de carbono. Un átomo de carbono 12 serían 6 protones en su núcleo, 6 neutrones en su núcleo y 6 electrones girando en sus orbitales correspondientes. Vamos a por otro ejemplo, en este caso el átomo de flúor. Vale, si vamos a la tabla, el átomo de flúor corresponde con el número 9, lo que indica que va a tener de número Z, es decir, número atómico, 9. Y le vamos a poner un menos de carga. Eso es lo que significa es que está cargado negativamente, que es en este caso, anión. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver cuál es el número másico. El número másico en este caso es 19. Muy bien, pues tenemos un átomo de flúor 19 con número, bueno, lo primero vamos a poner es flúor, y en este caso nos damos cuenta que está cargado, con lo cual no es neutro. En este caso es un ion que, como tiene carga negativa, lo conocemos como anión. Muy bien. Hemos dicho que ese número 9 corresponde con el número atómico, Z. Y el número 19 corresponde con el número másico, 19, que es el número de protones más el de neutrones. Bien, ¿cuántos protones tiene este átomo? Pues los mismos que tiene su número atómico, 9. ¿Cuántos neutrones tiene? Bueno, pues habrá que hacer la resta de su número másico, 19, ¿vale? Menos el número de protones, su número atómico, que es 9, o sea, 19 menos 9, tendremos un total de 10 neutrones en su núcleo. Con lo cual, ya sabemos que en átomo de flúor, el núcleo estará formado en este caso por 9 protones con carga positiva y 10 neutrones. ¿Pero cuántos electrones tiene? Bien, si el átomo fuese neutro, tendría que tener los mismos protones que electrones, con lo cual deberíamos de tener 9, pero es negativo, con lo cual es un anión. ¿Y qué hemos dicho que hacen los aniones cuando tienen carga negativa? Ganar electrones. ¿Cuántos ganan? Pues ganan tanto como cargas tenemos aquí. Entonces ganará un electrón. Vale, pues vamos a ver. Entonces, el número de electrones, si aquí tenemos 9, debería de ser, vamos a dibujarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 protones. Y electrones debería de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 electrones. Eso sería si fuese neutro, pero así, sin este menos. Pero como tiene un signo menos, gana un electrón más. Con lo cual, en verdad, tendríamos no 9, sino 10 electrones, porque entre estos se compensan, y ese electrón que de alguna manera lo hemos transferido a ese átomo es el que hace que se sume, con lo cual en verdad tendría y que quede descompensado y por eso tiene ese signo menos. Entonces habrá 10 electrones, uno más. Vamos ahora a coger otro ejemplo. El sodio, bueno, no, voy a cambiar y vamos a ir al átomo de calcio. Calcio porque lo que quiero hacer es que en vez de tener solamente una carga positiva, le vamos a poner dos cargas positivas. Con lo cual se suele poner de esta manera, positivas y el número delante, ¿vale? Aunque a veces podemos ver más y más, como dos máses, ¿no? Pero lo más común es poner 2 más o más 2 incluso. Bien, tiene como número atómico 40, porque, o sea, perdón, 20, está en la posición 20, y número másico 40. ¿Vale? Pues muy bien, vamos a ver de qué está compuesto. Entonces, lo primero vamos a decir, esto es el átomo de calcio, y como tiene cargas positivas, lo vamos a denominar catión. ¿Vale? Catión porque tiene carga positiva. Vale, muy bien, en este caso, dos cargas positivas. Bien, recordemos, muy importante, las cargas positivas, si recordamos, bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, protones. ¿Cuántos protones tiene?
Pues son los propios del átomo de calcio, los que indica su número atómico, es decir, la posición en la que está, el 20. 20 protones tendrá. ¿Cuántos, en este caso su número másico es 40, cuántos neutrones tendremos? Bueno, pues recordad que se calculan como el número másico menos el número atómico, con lo cual 40 menos 20, en este caso que también coinciden, ¿vale? Pues tenemos 20 neutrones, 20 protones y 20 neutrones. Pero ¿cuántos electrones tendremos? Pues bien, esto lo vamos a ver ahora a continuación. En este caso, tenemos que tener en cuenta que tendríamos que tener 20 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Espera que lo muevo. Bien. 20 protones. Si el átomo fuese neutro, tendríamos la misma cantidad de electrones. Tendríamos que tener 20. Pero ¿qué ocurre? Que en verdad, dos de sus electrones, que tendrían que estar aquí, lo que ha hecho ha sido perderlos. Porque recordemos, un catión pierde electrones, no gana protones, porque ganar protones significa que ya no es ese átomo de calcio, ¿vale? Porque cambiaría al perder protones, ya no tendría ese Z, con lo cual lo que hace es perder esos dos electrones. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es comparar, y si comparamos unos con otros, este con este se anula, este con este se anula, bueno, se compensa, y si os dais cuenta, me quedan dos cargas positivas porque he perdido dos electrones. Y esas dos cargas positivas es lo que tenemos ahí. ¿Vale? Con lo cual, muy importante, no se pierden nunca protones ni se ganan protones, solamente se pierden o ganan electrones. Con lo cual, en este caso, lo que tendremos es que si se han perdido dos electrones, tendremos un total de 18 electrones, ¿vale? Si fuese neutro tendríamos 20. Y aquí arriba, si os dais cuenta, cuando era negativo, tendría que ganar electrones. ¡Ay! No lo he puesto, ¿veis? Tenemos protones 9, ¿vale? Con lo cual, electrones tendríamos que tener uno más. Vamos a ponerlo. Electrones, en el caso de, serían 10, en el caso del flúor, ¿vale? Uno más, que ha ganado un electrón. ¿Ok? Muy bien, pues ahora vamos a hablar de otra cosita importante para terminar. Luego hacemos unos ejercicios para ver qué es lo que denominamos isótopos. ¿Vale? Bien, ¿qué es un isótopo? Vale. No es lo mismo que un hisopo, que es lo que nos meten en la nariz con esto del COVID, ¿vale? Bien, esto es un isótopo. Un isótopo son átomos del mismo elemento químico, o sea, átomos, por ejemplo, de, suponeros, carbono, pues siempre van a ser átomos carbono, que tienen el mismo número atómico, porque es el mismo elemento, ¿vale? Con lo cual tendrá siempre los mismos protones, eso es lo más importante que tenéis que quedaros hoy, pero tienen distinto, este es el símbolo de distinto, un igual tachado, ¿vale? Número másico. ¿Qué significa que tengan distinto número másico pero igual número atómico? Pues que tienen distinto número de neutrones, ¿vale? Es decir, estamos hablando de átomos que van a variar en su número másico, pero porque les vamos a añadir protones de más. O sea, protones de más, perdón, neutrones de más, ¿vale? Protones no. Vamos a ver el ejemplo del átomo más simple y los isótopos más simples. El átomo más simple es el átomo de hidrógeno, por eso tiene número másico 1. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uy, perdonad, se me ha ido el vídeo. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y un segundo. Vale. Bien.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primer caso tenemos un átomo de hidrógeno con número másico 1 y número atómico, el de abajo, 1. En el segundo tenemos un caso de número másico 2 y número atómico 1. En el tercer caso tenemos un hidrógeno con número másico 3 y número atómico 1. Todos tienen, si os dais cuenta, el numerito de abajo coincide, 1, porque es el mismo elemento, el elemento hidrógeno. Sin embargo, arriba su número másico ha cambiado, ¿vale? Y eso es debido a que el número de neutrones va a ser distinto. Bien, a estos tres elementos del hidrógeno, a estos tres isótopos, se les conoce como hidrógeno, deuterio y tritio. ¿Eh? Bien, y si os dais cuenta, repetimos. El número Z, o número atómico, tiene que ser igual para los tres. Sin embargo, el número másico A es distinto, es lo que se llama isótopo, ¿vale? Vamos a ver número de protones, neutrones y electrones para cada uno de ellos. Protones que tiene en este caso el hidrógeno normal, 1. Neutrones, pues a ver, si le resto A menos Z, 1 menos 1, pues obviamente me va a dar 0, ¿no? Con lo cual, no tiene ningún neutrón. Y electrones, como no tiene carga, suponemos que el átomo es neutro, con lo cual tendrá que tener las mismas cargas que positivas, pero en negativo, una. Con lo cual podemos representar el átomo de hidrógeno normal como un protón en el núcleo y alrededor girando un electrón. Una carga positiva y una carga negativa. Ya está. Vamos a por el deuterio. Deuterio es un átomo de hidrógeno, pero que tiene el mismo número atómico, pero en este caso tiene un número másico distinto. Tiene un número másico de 2, con lo cual el número de neutrones se hace con la resta. 2 menos 1, 1. ¿Cuántos electrones tendrá? Bueno, electrones tiene que tener 1 también, porque tiene que compensar el número de protones. Con lo cual podemos dibujarlo de la siguiente manera. Un protón y un neutrón en su núcleo y alrededor girando un electrón. Ahora vamos a por el tritio. Muy bien. ¿Cuántos protones tiene el tritio? Pues como es el hidrógeno, pues 1, porque es un número atómico. ¿Cuántos neutrones tiene el tritio? Hay que restar el número másico menos el atómico. 2 neutrones. ¿Cuántos electrones tiene? Bueno, pues ha de tener, para que sea neutro, porque lo tenemos neutro, las mismas cargas positivas que negativas. Con lo cual, como las positivas me las da el protón, pues tendrá el mismo número de protones, 1. Con lo cual podemos representar el átomo de tritio, que es un isótopo del átomo de hidrógeno, como un protón más 2 neutrones en el núcleo y alrededor girando un electrón. Si os dais cuenta, la definición de isótopo, volvemos a ver, es átomos del mismo elemento que tienen el mismo número Z, pero distinto número A, con lo cual cambia el número de neutrones. Pues vamos a ver algunos ejemplos a estudio. Como recordatorio, aquí tenemos un elemento cualquiera, ¿vale? Y llamamos X. Número másico al número que vamos a poner, lo solemos poner arriba del todo, ¿vale? Y se le denomina con la letra A. Y representa, si os acordáis, el número de protones más el de neutrones, es decir, la cantidad de partículas que hay en el núcleo. El número atómico se representa abajo con la letra Z. Repito, no confundir. Z, número atómico, A, número másico. El número Z es el número en el cual está el elemento en la tabla periódica y representa el número de protones que tiene. Es decir, cada elemento de la tabla periódica va ganando un protón y por eso es característico del mismo, ¿vale? Tengo tantos protones, ¿vale? El cromo tiene 24 protones, el hierro tiene 26 protones. Si vamos a ganesón, 118 protones, ¿vale? Si vamos al silicio, por ejemplo, 14, ¿vale? Pero ¿cuántos neutrones tendrá? Bueno, pues va a depender del tipo de isótopo que sea. Si este isótopo es de silicio, es el normal, pues como tiene una masa de 28, pues tendrá 28 menos 14, pues 14 neutrones, ¿vale?
¿Cuántos electrones tendrá? Pues si no tiene carga, tendrá que tener los mismos que cargas positivas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver, en este caso, algún ejercicio. Vamos a ver el caso de los isótopos de carbono, para que lo veamos. Bien, los isótopos de carbono son muy conocidos también. Existen tres tipos de isótopos muy comunes, que son isótopo de carbono 12, que es el más abundante de todos. Por eso en la tabla periódica, cuando veamos aquí la masa del carbono, ¿vale?, nos aparece como 12,0111. Eso quiere decir que el carbono 12, el que tiene número másico 12, tiene una abundancia del 90 y tantos por ciento. Sin embargo, el carbono 13 y carbono 14, ¿vale?, carbono con masa 13 y carbono con masa 14, tienen una abundancia muy pequeñita, ¿vale? De un 1% y un 0,0 y pico por ciento. Lo que significa que casi toda la masa, casi todos los átomos de carbono que existen son átomos de carbono 12. Por eso, si sumamos todo, la masa que va a ser de una gran cantidad va a ser la que nos den casi todas carbonos 12. Por eso es un pelín más que la del carbono 12. Existe una fórmula, ¿vale?, para calcular esto, que es la masa relativa media, ¿no?, de un elemento, que es, coges cada uno de sus isótopos, con la masa de ese isótopo, la multiplicas por su abundancia, sumas la de otro isótopo multiplicada por su abundancia, sumas la masa del otro isótopo multiplicada por la de su abundancia, así todos los isótopos que haya, y los divides, en este caso, entre 100, y así te sale la masa atómica que tienes. Bueno, vamos a otra parte, porque esto es simplemente un dato por saber más. Vamos al átomo de carbono 12, el átomo normal. Muy bien, como vemos, tiene número atómico, el de abajo, 6, número másico, el de arriba, 12. Con lo cual tendremos 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. El átomo de carbono 13 lo que va a hacer es ser exactamente igual, pero ganar, como dice la descripción, como aumenta en 1 el número másico, ganará un neutrón, con lo cual tendremos 7 neutrones, 6 protones y 6 electrones también. El carbono 14, que está abajo, lo que está haciendo es cambiar de nuevo su número másico, pero su número atómico es el mismo, con lo cual seguirá teniendo 6 protones. Pero ahora, 14 menos 6 tendrá 8 neutrones. Ha ganado 2 neutrones con respecto al carbono 12. Pero como los neutrones no tienen carga, no nos van a afectar, el número de neutrones tiene que ser igual, como en estos átomos no nos dicen que estén cargados, sino que son neutros, al número de protones que tenemos, con lo cual tendrá también 6 electrones, ¿vale? Carbono 12, 14, 6 electrones, 6 protones, 8 neutrones. Vamos a hacer un ejercicio para intentar visualizar todo esto y a ver qué tal se os da. Vamos a quitar las chuletas y vamos a intentarlo con este ejercicio que aparece aquí, ¿vale? Uy, fuera. Tenemos el átomo de mercurio, uno cualquiera, elegido al azar, está aquí, el mercurio, ¿vale? Bien, ese átomo, en este caso, corresponde con el grupo número 12, es un elemento metálico de transición interna y es el único metal que en la naturaleza conocemos de forma líquida, ¿vale? Es muy interesante porque tiene una alta viscosidad y una alta tensión superficial, muy particular. Bueno, pues tenemos este mercurio que tiene de símbolo Hg, ¿vale? Algunos son más fáciles, otros pues, más difíciles de aprender. Aquí el Hg, dirás, ¿de qué viene? Bueno, pues obviamente la palabra mercurio en español, como la conocemos, bueno, en castellano, no tiene ninguna cosa que ver con Hg. La mayoría de nombres vienen del latín, ¿vale? O del griego, o del nombre del descubridor, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en este caso, Hg. Muy bien. Vemos que tiene el número de abajo, 80. El número de arriba, a la izquierda, 199. Y a la derecha vemos un más 2. Muy bien, pues tenemos que sacar, a partir de estos números que hay aquí, cuál es su número atómico, cuál es su número másico, cuál es el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones que tiene este átomo de mercurio. Muy bien, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que no es un átomo neutro, porque tiene
carga. En este caso tiene una carga que es +2. Con lo cual se trata de un ion. Y como es positivo, lo denominamos catión. Eso quiere decir, si recordáis, un catión quiere decir que tiene exceso de cargas positivas. O sea, por eso se queda con un más. Pero, ¿a qué era debido? ¿A que le metemos protones o que son los que están cargados positivamente, o a que le quitamos electrones y así se queda cargado positivamente? Es lo segundo. Recordar que no podemos añadir, ¿vale? Ni quitar protones al interior. Lo único que podemos hacer es quitar lo que está por fuera o añadir a lo que está por fuera, electrones. Entonces, en base a eso, vamos a ir rellenando. Número atómico. El número atómico es el que representamos con la letra Z y me indica la posición en la que está en la tabla periódica. En este caso, la posición número 80. Con lo cual, el número atómico es ese 80 que aparece, que es el número que aparece abajo a la izquierda. El número másico es el número que representa la masa de esa sustancia, en este caso, perdón, de este elemento, ¿vale? Mercurio, que es 199, ¿vale? Ese sería el número másico, ¿vale? ¿Cuál es el número de protones? Bueno, pues el número de protones hemos dicho que es justo el número atómico del elemento, que es representativo de él. Es decir, coincide con el número que vemos abajo, a la izquierda. 80 es el número de protones, ¿vale? ¿Cuál es el número de neutrones? Pues si os acordáis, para calcular el número de neutrones habría que restar el número másico, que es el número total de partículas que hay en el núcleo, que si recordáis solamente son dos, protones y neutrones. Entonces, protones y neutrones sumados y le resto el número de protones, es decir, el número Z, el 80 que hay ahí, serían 199 menos 80, con lo cual tendré 119 neutrones. ¿Eh? Y por último, me quedan el número de electrones. Ojo a esto. Vamos a suponer que no hay ese +2 que hay ahí. Entonces, si no estuviese el +2, tendría que haber el mismo número de cargas positivas, protones, que de cargas negativas, electrones. Con lo cual, en este caso, si hay 80 protones, tendría que haber 80 electrones. Pero vamos, aquí ocurre una cosa. No es neutro. Tenemos un catión. ¿Qué significa que tengamos un catión? Hemos dicho que gana protones. No, 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 no. Hemos dicho que lo que hace es perder electrones. Entonces, si tendría que tener 80 para que se quede con dos cargas positivas de más, tendrá que perder tantos electrones como cargas positivas tenga después ahí. Con lo cual tendrá que perder 2 electrones. O sea que neutrones totales tendrá 78. ¿Sí? Con lo cual vamos a rellenar de nuevo. Número atómico, 80. Número másico, 199. Número de protones, coincide con el número atómico, 80. Número de neutrones, se calcula restando el número de másico menos el atómico, 199 menos 80, o sea, 119. Y el número de electrones, en este caso, es el número de protones, y si es un catión, hay que restarle esa cargas positivas, y si es un anión, habrá que sumarle esas cargas negativas. En este caso es un catión, con lo cual serán 80 menos 2, serán 78 electrones girando alrededor de un núcleo con 119 neutrones y 80 protones. ¿Vale? Muy bien, y así tenemos, ya conocemos, una vez que habíamos visto antes todo el átomo, ¿vale? Todos los átomos, cómo nos podemos hacer una idea de cómo va a ser el átomo de cada uno de los elementos que hay ahí, ¿vale? Y podemos identificar qué tipo de partícula es la que me está diciendo qué elemento químico es. Podemos imaginar qué pasa cuando gana o pierde electrones, porque de dónde viene ese +2 o ese menos algo. Y una vez que sabemos todo esto, en el próximo vídeo veremos la configuración electrónica, porque tiene una importancia muy grande para las propiedades químicas que están aquí atrás representadas, aunque no las veáis. Es decir, ¿por qué están todas en una misma columna y no están separadas? Pues porque tienen propiedades en común. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a la disposición que toman esos electrones, ¿vale? En sus orbitales característicos, ¿vale? Y eso lo veremos en el próximo vídeo. Por ahora, pues ya siento, ha sido un tostón de casi una hora, 55 minutos, pero me parece que es muy importante y
divertido hacer esto. Podéis encontrar, si es casi como hacer ¿cómo se llama? Ay, un sudoku, ¿no? Es ir poniendo números, pero aquí restando y tal, tal. Pues hay un montón de ejercicios de esto, por si os queréis animar en las páginas, en páginas web. Solamente tenéis que poner tablas para calcular números atómicos, números básicos de elementos, o tablas de cálculo de protones, neutrones y electrones, y te aparecen, ¿vale? Y podéis rellenar, porque te van a dar diferentes formas para poder hacerlo. Te pueden dar los neutrones y los electrones y ponme el resto de números, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un pasatiempo que podéis encontrar. Si os animáis, podéis dejármelo en los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo más, que ya seríais capaces de representar cualquier átomo que hay aquí, sabiendo cuántas partículas tiene en cada caso, y el próximo día aprenderemos a utilizar el número de electrones que hemos calculado, a ponerlos cada uno en una determinada capa y ver qué importancia tiene, ¿vale? Para saber sus propiedades y por qué están en cada una de estas posiciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.